Proceso de micción. Dentro de este proceso, primero están los riñones, que son los principales reguladores del equilibrio hídrico y ácido básico del cuerpo. Las nefronas, que son sus unidades funcionales, se encargan de filtrar la sangre y eliminan los residuos del metabolismo. Uréteres. Una vez formada la orina en los riñones, ésta se desplaza atravesando los túbulos colectores hacia los cálices de la pelvis renal y desde allí hacia los uréteres. Después pasa a la vejiga. La vejiga de la orina es un órgano muscular hueco que actúa como reservorio para la orina y como órgano de excreción. Ya que la orina atraviesa la vejiga, se dirige hacia la uretra, que se extiende desde la vejiga hacia el meato urinario y sirve como vía de salida para eliminación de la orina. Suelo pélvico. La vagina, uretra y recto atraviesan el pélvico, formado por láminas de músculos y ligamentos, proporcionando apoyo para las vísceras de la pelvis. Y por último, la micción. Este es el proceso de vaciamiento de la orina que se encuentra en la vejiga. Factores influyentes de la eliminación urinaria. Hay muchos factores que afectan al volumen y características de la orina producida y a la forma en que se excreta. El primero de estos factores es el de desarrollo. Los lactantes, como los riñones de los recién nacidos y los lactantes son inmaduros, estos son incapaces de concentrar la orina con eficacia. Preescolares. Los padres tienen que darse cuenta de que los accidentes se producen y de que no se debe castigar o reprender al niño por ello. Niños en edad escolar. En torno al 10% de los niños de 6 años tienen problemas para controlar la vejiga. Y por último, los ancianos. Con la edad, el número de nefronas funcionantes disminuye, alterando la capacidad de filtración de los riñones. Factores psicosociales. Existen condiciones que favorecen la estimulación del reflejo miccional, como la privacidad, posición normal y tiempo suficiente. Cuando las circunstancias no permiten estas condiciones, la persona no puede relajar los músculos abdominales y perineales y el esfínter uretral externo y se inhibe la evacuación. Ingestión de líquidos y alimentos. Un cuerpo sano mantiene el equilibrio entre la cantidad de líquido ingerido y eliminado. Por tanto, la diuresis normalmente aumenta cuando la cantidad de líquido ingerido aumenta. Tono muscular. Para mantener la tensión y contractibilidad del músculo detrusor es importante mantener un buen tono muscular para que la vejiga se pueda llenar correctamente y vaciarse por completo. Trastornos patológicos. Existen algunas enfermedades y patologías que afectan a la formación y excreción de la orina, como la insuficiencia renal, cardíaca e hipertensión. Medicamentos. Muchos medicamentos interfieren en el proceso normal de la micción y provocan retención. Algunos de estos son los diuréticos, que aumentan la formación de orina. Procedimientos quirúrgicos y diagnósticos. La uretra puede inflamarse después de una cistoscopía. Los anestésicos raquídeos afectan al paso de la orina. Además, algún procedimiento de las vías urinarias puede provocar hemorragias. Causas de problemas urinarios. Frecuencia en nicturia. Es la evacuación de la orina en intervalos frecuentes de más de 4 a 6 veces al día. El estrés, el embarazo y las infecciones provocan evacuaciones frecuentes de pequeñas cantidades. La nicturia es la evacuación de orina 2 o 3 veces por la noche. Urgencia. Es el deseo brusco y fuerte de orinar inmediatamente. Se acompaña por estrés psicológico e irritación del trígono y la uretra. También es frecuente en aquellas personas que tienen un mal control del esfínter externo y contracciones inestables de la vejiga. Disuria. Es una evacuación dolorosa o difícil. Se da la necesidad de empujar para orinar, quemazón o dificultad para iniciar la evacuación. Enuresis. Es la micción involuntaria en los niños después de la edad en la que suele adquirirse el control voluntario de la vejiga. La enuresis nocturna es más común en niños que en niñas. Incontinencia urinaria. Es la salida involuntaria de orina o pérdida del control vesical. Las mujeres son más propensas a tener incontinencias urinarias por la uretra corta. Los traumatismos de la pelvis como consecuencia de los partos y cambios relacionados con la menopausia también influyen mucho. Retención urinaria. La orina se acumula y se produce la sobretensión vesical cuando existe un deterioro del vaciamiento de la vejiga. Las causas más comunes son la hipertrofia prostática, cirugía y algunos medicamentos. Los pacientes con retención urinaria pueden orinar por rebosamiento o incontinencia. La vejiga está firme y distendida en la palpación y se puede desplazar hacia un lado de la línea media. Vejiga neurogénica. Es cuando los pacientes no perciben la plenitud vesical y es incapaz de controlar los esfínteres urinarios.
Las vejigas pueden volverse flácida y distendida o espática, con micción involuntaria frecuente. Sobre la evaluación de enfermería de la función de la orina. Para nosotros realizar esta evaluación, primeramente debemos de obtener datos subjetivos y datos objetivos. Aquellos datos subjetivos son los que obtendremos mediante la entrevista que nosotros le realicemos al paciente. Nosotros nos basaremos para realizar estas preguntas en el patrón de micción, en la descripción de orina y sus posibles cambios, problemas con la eliminación de la orina y factores que podrían influir en la eliminación de la orina. Estas preguntas serán: ¿cuántas veces orina en 24 horas? Si tiene que levantarse por la noche para orinar y con qué frecuencia. Que usted describa el olor, color y la transparencia de su orina. ¿Qué cantidad de orina produce? Si le duele al orinar. Y preguntarle si usted consume medicamentos, ya que el medicamento podría ser un factor que interviniera en su eliminación de orina. También pueden intervenir factores como la ingesta de líquidos, factores ambientales, el estrés, enfermedades o procedimientos diagnósticos o cirugías. En caso a los datos subjetivos, son aquellos que nosotros obtendremos midiendo. Esos podrían obtenerse mediante análisis de laboratorio o mediante el balance hídrico. Y obtendremos datos como la cantidad de orina normal por hora, el olor de su orina, color, transparencia, esterilidad, pH y densidad, y si esa orina presenta sangre. Características normales y anormales de la orina. La cantidad de orina en un adulto, lo normal es entre 1200 y 1500 mililitros, y lo anormal es que sea menor de 1200 y mayor de 1500 mililitros. La diuresis normal es aproximadamente igual a la ingesta de líquidos. La diuresis menor de 30 mililitros por hora indica descenso del flujo sanguíneo hacia los riñones. El color normal es un color ámbar o transparente. Lo anormal es ámbar oscuro, naranja oscuro o marrón. La orina concentrada es más oscura y la orina diluida puede aparecer casi transparente o amarillo muy claro. Tiene un olor bastante aromático. Cuando es anormal presenta un olor muy fuerte. Algunos alimentos provocan un olor húmedo y la orina infectada tiene un olor fétido y la orina con glucosa alta tiene un olor dulce. El pH normal es de 4,5 a 8 y lo normal es mayor de 8 y menor de 4,5. La orina recién emitida suele ser ácida. La orina alcalina indica un estado de alcalosis o una infección en vías urinarias o una dieta rica en frutas y verduras. La orina llega a ser más ácida en caso de ayunas, diarrea o dieta rica en proteínas o arándanos. La orina no presenta glucosa en el caso de que presentara, pues esto indicaría, la glucosa en orina indicaría concentraciones altas de glucosa en orina y pues también indica diabetes mellitus mal diagnosticada o mal controlada. Llega a aparecer sangre en la orina cuando el paciente tiene una infección en las vías urinarias, alguna enfermedad renal o hemorragia de las vías urinarias. Regreso a las intervenciones de enfermería para mantener una diuresis normal, prevenir las infecciones urinarias y tratar la continencia urinaria. En la diuresis normal, la mayoría de las intervenciones para mantener la eliminación normal de orina son funciones independientes del personal de enfermería, pero esta promueve la ingesta adecuada de líquidos, el mantenimiento de hábitos normales de evacuación y la asistencia en el aseo personal. En el caso del tratamiento de la incontinencia urinaria, es importante aplicar un programa de formación de continencia de tipo conductual que consiste en el entrenamiento de la vejiga, entrenamiento de hábitos, evacuación puntual, ejercicios de los músculos pélvicos y esfuerzo positivo. También practicar una higiene meticulosa de la piel y, en caso de los hombres, aplicar un dispositivo de drenaje externo. Este tratamiento tiene como objetivo
prolongar gradualmente los intervalos entre la micción para corregir la frecuencia miccional, estabilizar la vejiga y disminuir la urgencia de ir al baño. ¿Cómo prevenir infecciones de la vía urinaria? Para ello nosotros debemos de beber alrededor de 8 vasos de agua al día para expulsar bacterias del aparato urinario al momento de orinar. Orinar con frecuencia cada 2 o 4 horas. Evitar el uso de jabones fuertes, baños de espuma, polvos o aerosoles en la zona perineal, ya que estas sustancias pueden llegar a irritar la uretra y favorecen la inflamación y la infección bacteriana. Evitar el uso de panties u otras prendas ajustadas, ya que estas también pueden llegar a irritar la uretra e impiden la ventilación de la zona perineal. Utilizar ropa interior de algodón en lugar de la del nylon, ya que la del nylon es más común que acumule humedad en la zona perineal y facilita el crecimiento bacteriano. En cambio, la de algodón tiene una mejor ventilación. En el caso de niñas y mujeres, deben de secarse la zona perineal siempre de adelante hacia atrás, ya que esto previene la introducción de las bacterias en la uretra. Pasos para aplicación de dispositivo urinario externo. 1. Antes de realizar el procedimiento hay que presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente siguiendo el protocolo de la institución. Es importante informar al paciente de lo que se va a hacer, por qué es necesario hacerlo y cómo él puede cooperar. 2. Efectuar la higiene de manos y seguir el procedimiento adecuado para el control de la infección. 3. Colocar al paciente en decúbito supino o sentado. Proporcionar la intimidad al paciente es muy importante, lo cual es vestir al paciente con el paño exponiendo solamente el pene. 4. Ponerse guantes limpios. 5. Inspeccionar y limpiar el pene. 6. Poner y asegurar el condón. Este consiste en enrollar bien el condón sobre el pene y dejando 1.5 centímetros al final entre el pene y el tubo conector del caucho o plástico. 7. Fijar el sistema de drenaje de la orina. Consiste en comprobar que la punta del pene no esté tocando el condón y que el condón no esté enrollado. Unir el sistema de drenaje del condón y quitarse y desechar los guantes, efectuando siempre la higiene de las manos. Si el paciente va a quedarse en cama, fijar la bolsa de drenaje de la orina a la estructura de la cama. De lo contrario, si el paciente puede caminar, unir a la bolsa a la pierna del paciente. 8. Enseñar al paciente las nociones sobre el sistema de drenaje, que consiste en dar instrucciones al paciente para mantener la bolsa de drenaje por debajo del condón y que evite bucles o acodamientos del tubo. 9. Inspeccionar el pene 30 minutos después de aplicar el condón y por lo menos cada 4 horas. Comprobar el flujo de orina, anotar los resultados. 10. Cambiar el condón si es necesario y cuidar la piel. En la mayoría de los centros se cambia el condón diario. 11. Anotar en el hospital del paciente siguiendo los formularios y las listas de comprobación y complementar con notas narrativas cuando proceda. Pasos para realizar un sondaje urinario. 1. Siempre es importante antes de realizar el procedimiento presentarse uno mismo y comprobar la identidad del paciente siguiendo el protocolo de la institución, informar al paciente de lo que se va a hacer, por qué es necesario hacerlo y cómo se puede cooperar. 2. Efectuar la higiene de las manos y seguir el procedimiento adecuado para el control de la infección. 3. Proporcionar la intimidad al paciente. 4. Colocar al paciente en la postura apropiada, lo que es cubrir con paños todas las zonas excepto el periné. 5. Disponer correctamente la luz. Ponerse a la derecha del paciente si usted es diestro o a la izquierda si usted es zurdo. 6. Es necesario usar una bolsa recogida y no está incluida en el kit de sondaje, así que es importante abrir el envase de drenaje y poner el extremo de la sonda dentro de su alcance. 7. Si la política del centro lo permite, es importante aplicar los guantes limpios e inyectar de 10 a 15 mililitros de gel de lidocaína en la uretra de los pacientes hombres. Secar la parte inferior del cuerpo para distribuir el gel hacia la uretra. Esperar al menos 5 minutos para que el gel haya hecho efecto antes de la inserción de la sonda. 8. Abrir el kit de sondaje, poner un paño impermeable bajo las nalgas, en caso de las mujeres, o en el pene en los hombres.
sin contaminar el centro del paño en las manos. 9. Ponerse guantes estériles. 10. Organizar las bolsas de limpieza con la solución antiséptica. 11. Conectar la jeringa precargada al conector de inflado de la sonda permanente. 12. Lubricar la sonda de 2.5 a 5 centímetros para las mujeres y de 15 a 17.5 centímetros para los hombres y ponerla con el extremo del drenaje dentro del contenedor de la orina. 13. Poner el paño fenestrado sobre el periné dejando expuesto el meato urinario. 14. Limpiar el meato. La mano no dominante se considera contaminada cuando toca la piel del paciente. 15. Insertar la sonda, lo que es sujetar la sonda firmemente entre 5 a 7.5 centímetros desde la punta, pedir al paciente que respire despacio e insertar la sonda a medida que el paciente exhala. Hacer avanzar la sonda 5 centímetros más una vez que la orina empieza a fluir por la misma. Por último, si la sonda entra en contacto accidentalmente con los labios o se desliza en la vagina, se considera contaminada y debe usarse en sonda estéril nueva. 16. Sujetar la sonda con la mano no dominante. 17. En una zona permanente, inflar el balón de retención en el volumen correspondiente. 18. Recoger una muestra de orina si es necesario. 19. Dejar la sonda recta que siga drenando en el paciente para la orina. 20. Examinar y medir la orina. 21. Extraer la sonda recta cuando deje de fluir la orina. 22. Limpiar los restos antisépticos o lubricante de la zona perineal. 23. Desechar el material. 24. Quitarse y desechar los guantes. Y por último, 25. Notar el procedimiento del sondaje. Pasos para una irrigación vesical. 1. Como siempre, es importante presentarse y comprobar la identidad del paciente. 2. La higiene de manos y seguir el control de infección. 3. Proporcionar intimidad al paciente. 4. Ponerse guantes limpios. 5. Vaciar, medir y registrar la cantidad y aspecto de la orina que hay en la bolsa de drenaje. 6. Preparar el equipo. Consiste en efectuar la higiene de las manos, conectar el tubo de infusión de irrigación a la solución de irrigación y lavar el tubo de la solución, ponerse guantes nuevos y limpiar el acceso con torunas antisépticas, conectar el tubo de irrigación al acceso de entrada de la sonda de 3 vías, conectar la bolsa de drenaje y el tubo al puerto de drenaje de la orina si es que no está ya conectada, y por último quitarse y desechar los guantes, efectuar la higiene de las manos. 7. Irrigar la vejiga. En el primer punto para la irrigación cerrada continua es utilizar una zona de 3 vías, abrir la pinza de flujo en el tubo de drenaje de la orina si es que no lo hay, ponerse guantes limpios, abrir la pinza reguladora del tubo de irrigación y ajustar el flujo según haya prescrito el médico de atención primaria, o a 40 a 60 gotas por minuto si no se especifica. En una irrigación intermitente cerrada, determinar si la solución debe quedarse en la vejiga durante un tiempo especificado. 8. Valorar al paciente y la diuresis, lo cual consiste en valorar la comodidad del paciente, ponerse guantes limpios, vaciar la bolsa de drenaje y medir el contenido, restar la cantidad de irrigante instalado del volumen total de drenaje para obtener el volumen de diuresis, y por último quitarse y desechar los guantes y efectuar la higiene de las manos. 9. Documentar los hallazgos en el registro del paciente usando los formularios o listas de comprobación y las notas narrativas cuando éste proceda. Irrigación abierta con una sonda permanente de 2 vías. El primer paso es montar el equipo, que es usar una bandeja de irrigación o los elementos por separados, los cuales se componen por guantes limpios, una toalla impermeable, solución de irrigación estéril, sistema de irrigación estéril, jeringa de irrigación de 30 a 50 mililitros estéril, torunas antisépticas y una tapa protectora estéril para el tubo de drenaje de la sonda. 2. Preparar al paciente. Este punto consiste en los pasos 1 y 5 del procedimiento principal de irrigación con sonda que ya lo habíamos hablado anteriormente. 3. Preparar el equipo. Este se efectúa la higiene de las manos. Con una técnica antiséptica es abrir los materiales y poner la solución de irrigación en la cuenca o receptáculo estéril, poner la toalla impermeable bajo la sonda, poner guantes limpios y por último desconectar la sonda del tubo de drenaje y colocar al final de la sonda sobre una palangana estéril.
4. Irrigar la vejiga. Consiste en insertar la punta de la jeringa en la abertura de la sonda. Inyectar la solución lenta y suavemente en la sonda a un ritmo de 3 ml por segundo aproximadamente. Extraer la jeringa y dejar que la solución drene nuevamente hacia la palangana. Y por último, continuar irrigando la vejiga del paciente hasta haber inyectado la cantidad total que haya que instalar o hasta que el líquido que salga sea transparente y o se hayan eliminado de los coágulos. Quitar la cobertura protectora del tubo de drenaje, limpiar con una toronja con antiséptico, volver a conectar la sonda al conducto de drenaje, quitarse los guantes y desecharlos y lavarse las manos. Valorar la cantidad, el color y la claridad del drenaje. En nuestro punto 5 es evaluar al paciente y la diuresis y documentar el procedimiento como en los pasos 8 y 9 anteriores. Documentación e informe. La documentación de una sonda urinaria externa deberá contar con fecha e informar sobre la intervención realizada junto con el número de cama del paciente y el nombre de la persona que documenta. Notificar al médico en caso de alguna complicación y realizar un seguimiento del procedimiento realizado. Al documentar un sondaje urinario se debe tomar en cuenta la fecha, el procedimiento realizado, incluyendo la perspectiva del paciente sobre este y el nombre de la persona que realiza el documento. Notificar al médico y realizar un seguimiento del procedimiento realizado. Y en el caso de una irrigación urinaria, se debe documentar el procedimiento realizado, llevar a cabo un seguimiento detallado con los resultados e informar al médico sobre derivaciones importantes fuera de la normalidad.